Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Estamos listos aquí con el pastor José Pablo para darle y llevarle la continuación, pastor, de este estudio tan hermoso que comenzamos. Así que prepárese entonces ahí en su casita, en su cuarto, en su auto, donde quiera que usted ha dispuesto pues vernos y escucharnos. Prepárese, si usted puede tener su Biblia, su cuaderno, su lápiz para tomar notas, para que entremos y podamos estudiar juntos este tema que hemos empezado. Esta es la segunda parte del tema de los 4 factores esenciales para la conquista. Estamos hablando de conquista y hoy nos toca hablar sobre los últimos 2 factores esenciales que todo hombre y toda mujer que anhela pues hacer este trabajo tiene que buscarlos. Así que preparémonos entonces, mi hermano, vamos a orar, pastor, para presentarnos delante del Señor y que sea su Santo Espíritu que nos guíe para que podamos llevar a feliz término esta enseñanza. Oramos, pastor. Amén, oramos ahí donde está inclinado nuestro Padre. Gracias te damos por la vida, por la salud, por la bendición que hoy nos das, Jesús, Señor, y de llevar tu palabra a todo lugar. Oramos para que en todo sitio, Señor, en todo lugar, en todos los hogares donde la palabra es recibida, tu presencia esté con cada uno de tus hijos, abriendo su entendimiento, llevándolo, Señor, al entendimiento de ella, pero también oramos y te pedimos que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que seamos hacedores de la palabra. Y seguimos declarando, Padre, que estos conquistadores, estas conquistadoras siguen, Señor, aprendiendo y descubriendo esas cualidades que necesitan para cumplir su misión en este tiempo. Te damos gracias y toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece entonces si nos acompaña y vamos a alabar, vamos a exaltar, vamos a glorificar a nuestro Rey de Gloria, Jesucristo? Acompáñanos y adoremos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y
Gracias le damos al Todopoderoso. Qué hermoso. Siempre es bello adorar y exaltar al Señor. Hermanos, vamos a hablar sobre los últimos dos factores que son necesarios para la conquista. Recuerde que estamos hablando de ser conquistadores, pastor, ¿verdad? Y el anhelo, yo creo que es el ser conquistadores es algo que Dios ha puesto en nuestra genética. Es algo que Dios ya dispuso en cada ser humano, porque el hombre, como lo dijimos en la clase anterior, el hombre es un conquistador, pastor, por excelencia. ¿Qué fue lo que? Háganos un resumen para que, si algún hermano, por casualidad, no vio el programa pasado, situémonos, pastor. Así es. Hablábamos, pastor, acerca de lo que es la conquista y decíamos que es esa misión que implica una acción centrada, enfocada en propósitos y metas, es decir, el estar seguro para dónde uno va, ¿verdad? El descubrir el propósito de cada uno, y hablábamos que para que un hombre, para que una mujer sean buenos conquistadores, primero han de conquistar su hogar. Es decir, la familia, el hogar, la esposa, los hijos, en el orden como Dios establece, para que ese conquistador sea un conquistador por excelencia. Hablábamos de la sociedad que tiene que conquistar y decíamos que es, ¿verdad?, el hombre, la mujer, el ejemplo, porque ellos son los que viven bajo las normas sociales, cumpliendo, ¿verdad?, pagando impuestos sin deberle nada a nadie, de tal manera que son influencia en esa sociedad. Y cuando el conquistador quiere salir al mundo, decíamos, pastor, y esto es muy importante, que ese conquistador, esa conquistadora son los que viven bajo los principios, bajo los mandamientos establecidos por Dios, y no importa donde este conquistador, esta conquistadora se encuentren, no tienen una negociación con esos principios. Dios está en primer lugar, lo aman con toda la mente, con toda su alma, con todo su corazón, y dice la Escritura, y a su prójimo como ellos mismos. Así que este conquistador, pastor, está cumpliendo, ¿verdad?, lo que tiene que cumplir en la sociedad, pero también mencionábamos estos factores dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia hablábamos del factor muy importante, del primer elemento, que era el ser definido. Y el hombre y la mujer que son definidos son aquellos que tienen ya claridad, exactitud y precisión en su naturaleza, en su forma de ser. Es decir, saben lo que quieren, saben para dónde van, ¿verdad? Saben qué es lo que tienen que hacer en la vida, saben cómo lo tienen que hacer y no andan inventando. Y hablábamos... Esto no es otra cosa más, mis hermanos, que tener claridad de misión. Así es. O sea, claridad de misión significa estar definido, estar claro. Entonces, lo primero que un conquistador tiene y debe tener es definición. Debe tener una claridad de misión. No anda adivinando. No. Me voy para acá, hago esto, hago aquello. No. No anda inventando. No anda inventando. Entonces, un conquistador, una conquistadora tienen claridad de misión. Están definidos. Saben lo que quieren. ¿Verdad? Y se disponen a hacerlo. ¿Qué más dijimos, pastor? Saben lo que tienen que hacer y saben cómo lo van a hacer, y por consiguiente, si hay hombres definidos, también habrá hombres indefinidos, que son aquellos, pastor, que decíamos que son de doble ánimo, que comienzan algo, no lo terminan, ¿verdad? Aquellos que son inconstantes en todo, y aquellos, pastor, que tienen el ánimo de hacer las cosas, las emprenden, pero no se sientan a planificar y dejan todo a medias, ¿verdad? Así que esos no están allá, no están recibiendo la Escritura. Estamos hablándole a hombres y a mujeres que tienen esa claridad. Y por consiguiente hablábamos de la visión, ¿verdad? Que la visión, que es el sueño, ¿verdad?, de Dios revelado al corazón del hombre para que el hombre lo realice. Y decíamos algo importante, pastor, que como la visión proviene de Dios, Dios no le pone límite a nadie. Dios es el que dice, bueno, hasta donde tu visión llegue, le dice a Abraham, hasta donde tú puedas ver, hasta ahí te he entregado. A Josué le dice, hasta donde tú pongas la planta de tu pie. Si tú quieres salir al patio y ahí quedarte, pues hasta ahí. Pero si tú quieres ir a otra nación, al mundo entero, ve que hasta allá yo te he entregado. ¿Por qué? Porque el que pone límites en la conquista no es Dios, sino el conquistador.
porque somos conquistadores por naturaleza. Hemos explicado, hemos enseñado que el hombre, desde que tenemos historia, el hombre ha estado tratando de conquistarlo todo. Conquistar la tierra, conquistar los polos, conquistar las montañas, los montes más altos del mundo, conquistar el mar, el fondo del mar. Así es. Y ahora pues conquistar el espacio, que es la última meta. Pero acuérdese que para ser un conquistador espacial y un conquistador de montañas y un conquistador de pueblos, primero conquiste su hogar. Hay que ser conquistadores del hogar, de la sociedad, del mundo, de la iglesia. De la iglesia, sí. Entonces, la visión es importante, pastor. Entonces, recuerde, tener claridad de misión es importante. Es importante. Pero los límites los va a poner usted. Así es. ¿Hasta dónde va a llegar en esa misión? Usted toma la decisión. Como dijo el pastor, Dios le dijo a Abraham, hasta donde tu vista te alcance, hasta ahí te entregué. Entonces, nosotros le podemos decir hoy a usted cuál es su misión. O sea, ¿está usted definido en su vida? ¿Usted sabe lo que quiere? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted ya planeó dónde va a estar en 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Ya usted lo tiene planeado? ¿O usted de los que vive, como dicen allá en mi pueblo, a la zumba marumba? A ver qué pasa mañana. A ver si hay trabajo mañana. A ver si no hay trabajo mañana. A ver si me dan ganas mañana de hacer algo. Imagínense. No va a llegar a ningún lugar. Entonces, usted a esta altura tiene que estar definido. Así es. Si usted a los 20 años está definido, usted puede llegar a ser el presidente de esta nación o de cualquier nación. Si usted a los 20 años sabe lo que usted quiere, usted va en camino correcto. Pero el problema es que tenemos gente con 40, 45, 50 años, pastor, que a esa edad no saben para dónde van. Es triste. Están esperando que algo caiga del cielo. Que Gabriel baje. O tal vez un meteorito y los mate, no sé. Entonces hay que planificar, hay que estar definido, hermano. Así es. Un conquistador está definido, tiene visión, y tener visión no es otra cosa más que saber cuál es el propósito que Dios marcó en tu vida antes que nacieras. Porque Dios tiene un propósito marcado en tu vida antes que tú fueres formado en el vientre de tu mamá. Ya Dios había terminado contigo. Es decir, el hecho de que tú estés viviendo ahora y nos estés escuchando y nos estés viendo, esa es la prueba de que Dios ya terminó con todo lo que tú tenías que hacer en esta vida, en esta jornada que tenemos. No andas adivinando, no andas sabiendo a ver qué es lo que vas a hacer. No. Simplemente tienes que acercarte al Creador y buscar que Él te revele para qué naciste, cuál es tu misión de vida, cuál es tu razón de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste ya Dios había terminado contigo todo lo que tú ibas a hacer. Quiere decir que si ya Dios terminó contigo, entonces Dios te mandó a nacer. Y si estás vivo, es para cumplir con la tarea que Dios te marcó antes de que tú nacieras. Así que, si tiene visión, entonces, como visión es el sueño de Dios en tu vida, entonces tú tienes que tener claridad de para dónde vas y de qué es lo que vas a hacer. Pastor, y terminamos ahí el programa pasado. Así es. Hablamos de ser definido, tener definición y tener visión, porque un conquistador debe tener estos dos elementos. Pero ahora vamos a entrar al tercer elemento, pastor, porque usted puede tener definición, usted puede tener claridad, usted puede tener visión, pero necesita un toque. Así es. Necesita algo que solamente Dios da también. Fíjese, todo esto viene de Dios, del Creador. Todo es de Dios. Así es. Así que usted tiene claridad de misión. Usted dice, no, mi misión es levantar un edificio, voy a levantar una casa, yo voy a ser un doctor, yo voy a ser un ingeniero, yo voy a ser un ministro, yo voy a ser un apóstol, yo voy a ser un médico. Usted tiene claridad, pero ahora necesita algo.
Así es. Además ya tiene claridad de misión y tiene visión. Ahora, pastor. Hablamos, pastor, de que ya este conquistador, esta conquistadora que tienen claridad, son determinados, tienen visión, necesitan ser ungidos. Ok, entonces, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque si usted no ha sido ungido, separado para ese trabajo, le va a costar mucho. Porque cuando Dios te separa, hay mucha facilidad. Él te lleva. Cuando eres ungido, todo cae perfectamente. No tienes que andar pataleando, no tienes que andar defendiéndote, no tienes que andar rascando como gato panza arriba, como dicen allá. No, todo lo pone Dios en el tiempo, en su momento. Pastor, entonces hablemos de lo que es unción, de lo que es un ungido. Explíquenos. Leemos en el Salmo 23, verso 5, dice la Escritura: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y algo que, como usted mencionaba, pastor, esto solamente Dios lo puede hacer. No hay hombre, no hay nada, solamente Dios. Y lo que usted preguntaba, ¿qué significa entonces ser ungido? Ajá. Nosotros debemos de entender y tener esto presente, de que cuando este conquistador, esta conquistadora, este hombre, esta mujer, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos ungidos por el Espíritu. Y algo, pastor, como hemos enseñado en una clase anterior, que el Espíritu Santo realiza un trabajo, una obra que ninguno puede ver ni entender, y es la obra de regeneración. Y cuando somos regenerados por el Espíritu, toda la genética de pecado es quitada y nos pone en la genética de Dios, una genética santa. Entonces somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Vamos a irnos despacio en esto, pastor, porque, hermanos, hay confusión. Hay muchos hermanos y incluso instituciones que tienen conceptos extraños, pero la Biblia es clara. Y entonces, hablando de lo que usted dijo, pastor, el milagro de la regeneración es algo que el Espíritu Santo hace instantáneamente cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Toda la genética pecaminosa es quitada. Somos regenerados, nos cambian los genes el Señor. Y a partir de que nos cambian los genes, usted y yo nos empezamos a parecer a nuestro Padre. A nuestro Padre Celestial. Pero dice la Escritura también ahí, pastor, lo que usted dijo, que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene, nos regenera y nos bautiza en el cuerpo. Así es. Entonces, y algunos estudiosos y algunas instituciones confunden lo que es el bautismo en el cuerpo por medio del Espíritu y el bautismo de poder. Entonces, tenemos que tener claridad, y usted, como un buen estudiante, hermano y hermana de la Biblia, usted tiene que entender eso. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, lo confesamos a Él creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros. Nos es dado el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos regenera y nos sumerge en el cuerpo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ahora usted, como hijo de Dios, es ungido. Es ungido por el Espíritu, porque lo bautiza, lo sumerge en el cuerpo. Así es. Entonces, ahora usted, como dice la Escritura, pastor, todos los que somos del cuerpo, estamos dentro del cuerpo por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos sumerge en el cuerpo. Así es. Todos hemos sido ungidos, pero ¿para qué, pastor? Para dar testimonio del Evangelio, del poder de Dios. Y leemos en la Escritura, pastor, en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que usted mencionaba, ¿verdad? De entender lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios, que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, ¿verdad? Somos el cuerpo. Así que es el espíritu el que nos une al cuerpo. Y
para dar testimonio del evangelio, porque el mismo apóstol Pablo dice, pastor, a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 18, dice, y a todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en el mismo momento que recibimos a Cristo, somos ungidos. Somos ungidos. Porque es el Espíritu Santo el que unge. Así es. O sea, entendamos este principio, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos regenera, nos bautiza y Él es el que nos unge. Así es. Así que usted, desde que recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted es un ungido de Dios. Usted es una ungida de Dios. Ahora, no vamos a hablar de las diferentes unciones, pero hay diferentes unciones. Así es. Pero si usted me pregunta, bueno, pastor, yo soy un miembro de la iglesia, yo realmente no hago nada en la iglesia, pues yo voy, me convertí hace 2 meses, 3 meses, 5 meses. Entonces, usted es ungido, hermana. Ahora, lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo lo mete en el cuerpo, te bautiza en el cuerpo, que es la iglesia, vas a entrar en un proceso. Así es. ¿Cómo funciona esto, pastor? Es necesario, pastor, porque en la iglesia, y nosotros, ¿verdad?, lo hemos enseñado, entramos en el proceso de ser discipulados. Porque no podemos hablar, no podemos presentar, anunciar a alguien que no hemos conocido. Correcto. Entonces necesitamos conocer al Señor y solamente a través de la Escritura. Entonces tenemos que ser procesados. Y eso nosotros lo vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, como hombres eran preparados de la tribu de Leví para ser sacerdotes, y cuando cumplían 30 años, desde los 3 años, los estaban preparando, pastor. A los 30 años, entonces los ungían como sacerdotes del pueblo. Pero no era que a los 3 años, a los 4, a los 13 años ya estaban ungidos. No. Tenían que capacitarlos para que llegaran para ser ungidos. Más bien dicho, para ser ungidos como sacerdotes, tenían que pasar por ese proceso. Entonces, hermanos, ahí el Espíritu Santo unge. Pero, pastor, ¿cómo operaba el Antiguo Testamento hablando de ungir? Porque recuerde, mire, ungir no es otra cosa más que esa capacitación sobrenatural que Dios le da a ciertos hombres en el Antiguo Testamento y a ciertos hombres y mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces, es una capacitación. El ungir es esa capacitación sobrenatural que viene de parte de Dios para ciertos hombres, ¿verdad?, y ciertas mujeres en el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa unción de capacitación para ser un conquistador es esta gente que ha pasado en el proceso, porque desde que usted se convirtió, usted es ungido. Usted está ungido. Es un ungido de Dios. Pero cuando se somete a un proceso, de repente, cuando el Señor lo estime conveniente, lo va a separar y lo va a ungir para ciertos trabajos que hay que hacer dentro del cuerpo. ¿Cómo operaba en el Antiguo Testamento entonces esto, pastor? En el Antiguo Testamento, pastor, vemos que es esa acción, el ungir o el ungimiento, es la acción de consagrar a un hombre, a un sacerdote, a un profeta para el servicio de Dios, ¿verdad? Y un dato muy importante es que ese aceite con el que ungían solamente, pastor, los sacerdotes lo podían elaborar, porque a ellos, solo a ellos, Dios les había dado la fórmula exacta de cómo hacerlo. Y tenemos un claro ejemplo, pastor, de cuando la nación de Israel, el pueblo de Israel, pide a Dios un rey. Ve a todas las naciones y dice, nosotros también queremos rey. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 10 y el verso 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te he ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí vemos cómo Dios manda al profeta Samuel a ungir al primer rey de Israel, a Saúl. Entonces, esto era un evento, pero muy especial en el Antiguo Testamento. Cada vez que se iba a ungir a un rey, a un sacerdote o a un profeta, eso era una fiesta, ¿verdad?
porque era a través del derrame de aceite, a través de la unción con aceite ungido, era que se separaban a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Y como dijo usted, pastor, es interesante, ¿verdad? Porque Dios le da la fórmula a Moisés para que los sacerdotes preparen ese aceite de unción. Nosotros sabemos cuáles son los elementos porque están en la Biblia, pero la cantidad de cada uno de ellos nadie lo sabe. El hombre ha intentado y ha hecho unas cosas muy parecidas. Sí, pero... es realmente, ¿verdad? Pero entonces usted entiende que la unción en el Antiguo Testamento venía por aceite. Por aceite. Pero un aceite especial, no cualquier aceite. No. Era un aceite preparado con la fórmula perfecta y exacta que Dios le había dado a los sacerdotes. Así es. Entonces, todos eran ungidos así, pastor. Entonces, Samuel unge a Saúl con aceite. Con aceite. Y cuando este evento ocurría, lo hacían públicamente. Y a partir de ese día, ese hombre común, ese hombre normal, como era Saúl, a partir de ese día que era ungido con aceite por el profeta, ese mismo instante después de la unción ya no era Saúl. Era el rey. Era el rey Saúl. Entonces, mire el poder que tenía la unción. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener en el Antiguo Testamento? Vemos el ejemplo, pastor, de David, ¿verdad? Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1 y verso 13. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dice el verso 13, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Mira el poder de la unción, ¿verdad? Ahora Samuel va a la casa de Isaí y agarra el cuerno de aceite y unge a David como rey. Y a partir de ese día, el Espíritu vino sobre David. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, pues este era el orden para ungir reyes, para ungir sacerdotes, para ungir profetas, etc. Entonces, pero este sistema cambió. Acuérdese que ya nosotros no estamos bajo la ley. No. Nosotros estamos ahora bajo el pacto de gracia. Entonces, este pacto que es guiado y gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, explíquenos, pastor, cómo funciona la unción en el Nuevo Testamento, porque allá afuera, hermanos, y le tenemos que decir esto porque es vergonzoso, es penoso, ¿verdad? Pero hay gente, hermanos, que anda allá afuera con cuernos de aceite, con vasijas de aceite, echándoselas encima a la gente, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? Que los ungen, hermano. Eso nosotros no vivimos. No. La iglesia no es el pueblo de Israel. La iglesia somos un nuevo pacto, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estamos, obramos por diferentes normas, diferentes leyes. Entonces, ¿cómo opera la unción en el Nuevo Testamento, pastor? Algo que usted dice, pastor, y menciona, y eso es muy importante que lo entendamos, que ya en este nuevo pacto, pastor, ya no usamos aceite, sino que es el Espíritu Santo mismo quien viene y unge al creyente, quien capacita al creyente, ¿verdad? Y vemos el ejemplo con Jesús, pastor, allá en Lucas capítulo 3, verso 21 y 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, dice el verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué interesante, hermanos. Miren, muy interesante. Porque no dice que después de que Jesús fue bautizado, vino Juan con un cuerno de aceite para ungir a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesús. Y un poquito más adelante, cuando Jesús comienza su ministerio,
él llega a la sinagoga, pastor. Así es. ¿Verdad? Y él expresa algo que le cambia el rumbo a todo lo que el pueblo de Israel venía haciendo, y sabemos que a partir de ese momento hemos entrado en otra dimensión. Así es. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, cada vez que esto se hacía, cada vez que se ungía un sacerdote, un rey, la gloria de Dios se manifestaba. Así es. Y acuérdense que la gloria de Dios es ese tipo de nube, ese tipo de neblina que se metía. Era visible, estaba allí, ¿verdad? Entonces, en el antiguo pacto siempre se habla de que la gloria de Dios se manifestaba. En este nuevo pacto no es la gloria, es la unción. Así es. Porque nunca se usa este término que Jesús usa cuando él se para en la sinagoga y lee, pastor. ¿Cómo fue ese evento? Lucas capítulo 4 y verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Interesante. Mire, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a usted. Así es. Ahora, usted es ungido. Pero aquí Cristo, nuestro Señor, está hablando de un bautismo de poder. De poder. Cuando el Espíritu Santo te separa para un trabajo especial. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y es el Espíritu Santo que me ha ungido. Así es. Para yo cumplir con el ministerio, con el llamado y con el propósito que Dios marcó en mi vida. Entonces, ya no es, porque aquí no aparece ni Nicodemo, no aparece ni ningún sumo sacerdote echándole una vasija de aceite a Jesús. No. Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo me ha ungido. Y usted no va a encontrar en ningún texto en el Nuevo Testamento donde diga que Jesús andaba con un cuerno de aceite, o que diga que Pablo andaba con un cuerno de aceite, o Pedro andaba con un cuerno de aceite, ¿verdad? Ungiendo a ministros. No, hermano. Solo hay una cita, pastor. Así es. Hay una cita en el libro de Santiago que nos habla del uso del aceite. ¿Cómo se debe usar? ¿Y qué nos dice sobre esto, pastor? Santiago capítulo 5 y el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero establece, pastor, que no es el aceite que sana. No. Dice la Escritura ahí adelante, ¿verdad? Y la oración de fe sanará al enfermo. Así es. Entonces, los antiguos, cada vez que alguien se enfermaba, ellos tenían el aceite de oliva como a veces en las casas nosotros los hispanos tenemos el Big Vaporú, ¿verdad? Así es. Que si nos duele algo, ahí no se ponga la viejita, póngase Big Vaporú que eso lo va a sanar, ¿verdad? Te cortaste, póngase. Bueno, así eran los antiguos con el aceite de oliva, ¿verdad? Si algo les dolía, se ponían aceite. Si se golpeaban, se ponían aceite. Si se cortaban, se ponían aceite. Entonces, el apóstol o el escritor de Santiago dice, si alguien está enfermo, llame a los que tienen madurez, a los ancianos, ¿verdad? A los pastores, llamen al líder para que vayan a orar. Y lo van a ungir con aceite, porque si usted dice, a mí me duelen las costillas, pues ahí le van a poner aceite de oliva. A mí me duele la cabeza, le van a poner aceite de oliva y van a orar. Y dice, y la oración de fe es la que va a sanar, no es el aceite. Porque en el Nuevo Testamento, mi hermano, el aceite es simplemente un simbolismo que nosotros usamos y la iglesia lo usa. Y yo le tengo que decir como ministro,
como pastor y como profesional. Lo usamos por simbolismo. Así es. ¿Verdad? Pero entendemos que la obra de sanidad, la obra de liberación, la obra de restauración, no la hace el aceite. No. La hace el Espíritu Santo, porque en este nuevo pacto es el Espíritu Santo el que unge. Y somos testigos, hermanos. Somos testigos de cómo en ocasiones, pastor, cuando hemos tenido que orar, simplemente el Espíritu Santo hace salir aceite de las manos. Así es. He visto gente que cuando estamos orando le corre el aceite por la cabeza sin que nadie le vaya a echar. Y entonces el Espíritu Santo es el que unge. Así es. ¿Verdad? Tenemos esa experiencia. El pastor me estaba contando que un día que él estaba orando, ¿verdad? De repente le empezó a correr aceite por su cabeza, ¿verdad? Yo he visto, hermanos y hermanas, en mi propia casa he visto el aceite, ¿verdad?, derramarse. Y ese aceite con esa unción, uno sabe que es aceite del cielo, porque aquel mismo aceite que Dios le reveló a Moisés, ese aceite está en el cielo. Está en el cielo. Y cuando Dios quiere ungir a alguien, Dios hace derramar ese aceite. Entonces nosotros no necesitamos ni tener un aceite especial, lo usamos como simbolismo. Pero usted tiene que entender, ¿verdad?, que no es ese aceite que se le pone en la iglesia, es el que lo ungió. No. Es simbolismo del Espíritu Santo. Pero el que unge es el Espíritu Santo. Si el pastor o el evangelista o el maestro o todos los ministerios, los hermanos y hermanas en la iglesia se unen para orar por alguien, para ungirlo, le van a poner quizás aceite, pero no es el aceite, no. Es la oración. Así es. Que van a hacer estos hombres y mujeres de Dios, que lo van a llevar y lo van a capacitar para hacer algo sobrenatural, algo que nadie puede hacer. Así que, mi hermano, mi hermana, usted, desde que recibió a Cristo, pastor, ya está ungido. Porque el Espíritu Santo vino, está con usted. Ahora, va a llegar un momento donde Dios lo va a llamar a otro nivel de conquista, a hacer trabajos especiales, como llamó a David, como llamó a Daniel, como llamó a Ezequiel, como llamó a Jeremías, como llamó a Pablo, como llamó a Lucas, a Timoteo, a Marcos, hombres dentro de la iglesia, así como el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, Dios lo llama mis hijos, the children of Israel, mis hijos, el pueblo de Israel. Todos los israelitas eran el pueblo de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios, todos eran separados para Dios. Acuérdese, con solo haber nacido judío, ya automáticamente era del pueblo de Dios. Era hijo de Dios, ¿verdad? Pero dentro del pueblo, de todos los separados, todos los ungidos, Dios levantaba profetas, Dios levantaba reyes, Dios levantaba sacerdotes, hombres con una misión especial, ungidos para hacer un trabajo especial a beneficio del pueblo. Y exactamente la iglesia. Desde el momento que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted es ungido de Dios, usted es separado para Dios, usted es pertenencia de Dios. Pero dentro de la iglesia, Dios levanta hombres, levanta mujeres con capacidades, los unge o nos unge para hacer determinados trabajos especiales para beneficio del pueblo, ¿verdad? Dios levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios levanta hombres y mujeres con dones, con talentos. ¿Para qué? Para ayudar, para beneficiar al cuerpo. Entonces, mis hermanos, recuerde, en este tiempo, desde que recibió al Señor, usted es ungido. Pero también un día, cuando usted se somete en el proceso de preparación, de discipulado, puede que Dios lo llame a un trabajo especial, un llamado especial, una unción especial que solamente el Señor le va a dar. Pastor, y nos falta el último. Así es. Porque ya el director nos está hablando, nos está haciendo señas aquí. Entonces, el hombre conquistador tiene que tener definición. O sea, definición de misión. Debe tener visión. Debe ser ungido. Pero ya, supóngase, yo soy definido, yo sé lo que quiero, tengo visión, sé hasta dónde yo voy a llegar, estoy ungido. ¿Y ahora qué hago?
Ahora viene la acción, pastor. Ajá. Ahora tiene que ser un conquistador proactivo. Y hablamos, pastor, de que es esa capacidad que Dios le da al hombre conquistador de movilizarse y de poder influenciar para movilizar multitudes de gentes, un pueblo numeroso para cumplir el propósito de Dios bajo los principios de Dios. Es interesante. Entonces, imagine, usted tiene todas estas capacidades. Ahora usted tiene que ir a probar. Así es. Usted tiene que ir a probar que Dios te ungió. Te ungió, claro. Claro, entonces, ¿cuándo se manifiesta? ¿Cómo se va a manifestar? En esa capacidad de movilizar gente. Así es. En esa capacidad de convocar. Porque los hombres y mujeres que Dios nos ha ungido, tenemos capacidad de convocación. Y para no ir lejos, acabamos de enseñar de Gedeón. Pues. Así es. Mire, hablamos de Gedeón. Óigame, un tipo pelado. Usted imagínese en el barrio suyo, un tipo pelado, nadie lo toma en cuenta. Y además, hijo menor. Hijo menor. Es lo más irresponsable que hay. Entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio va a seguir a un hombre con esas características? Pero cuando Dios se le aparece, ¿verdad? Dios le dice, te escogí para esto. Dios le dice, lo vas a hacer. Dios le dice, yo te llamo. No te llamé yo, pues no te estoy mandando yo. Y lo ungió. Entonces dice, ¿qué es lo que hace Gedeón? Déjame ir a ver si esto es cierto. Así es. Y sale Gedeón, hizo lo que tenía que hacer y después convocó al pueblo, pastor. Así es. Imagínense, un hombre pelado, un hombre irresponsable, que nadie confiaba en él, no lo dejaban en la sala, cuando lo llegaba a visitar no lo dejaban solo. No. Y ahora el hombre hace una convocación, pastor, y 32,000 hombres se le unen. Sí. Eso quiere decir que Dios da testimonio de que Él lo había ungido para hacer ese trabajo. ¿Qué nos dice de eso, pastor? Algo que vemos también, pastor, es Nehemías. Nehemías es un ejemplo de ello porque cuando está en el palacio sirviéndole la copa al rey, recibe una noticia de que la casa de sus padres, las murallas y las puertas han sido derribadas, la ciudad consumidas. Hay una ciudad, pastor, completamente en ruina, en desgracia, y él siente ese llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el capítulo 2, versos 17 y 18, dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Interesante. Así es. Mira, hermano, ponga atención a esto. Aquí vemos un hombre que estaba cómodo, que estaba bien, tenía un trabajo en el gobierno. Podríamos decir que era en la mano derecha del rey. Así es. Estamos hablando que tal vez era en otras, para entenderlo, tal vez era el secretario de Estado. Así es. Entonces, tiene una gran posición, pero cuando él escucha lo que está pasando en su ciudad, en su pueblo, ahí Dios lo agarra. Así es. Y le dice el Señor en ese retiro, porque él tiene que retirarse, ayunar, él lloró, porque él no es fácil cuando Dios te confronta con tu llamado, cuando Dios te confronta con tu misión, cuando Dios te confronta con tu propósito. Así es. El hombre se quebrantó, el hombre lloró y dijo, wow, ¿y ahora qué hago? Si yo aquí tengo posición, tengo dinero, tengo mi tremendo carro, mi tremenda casa y como yo... Pero entonces, mire lo que es cuando un hombre se define. Así es. Él tomó la decisión, le fue al rey y qué tremendo conquistador, pastor, porque el rey le pregunta, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Y en cuánto tiempo vas a regresar? Quiere decir que el hombre había planificado todo de manera que cuando el rey le hace estas preguntas, le dice, mira, yo me voy tal fecha, voy a ocupar esto van a ser los gastos, este es el tiempo que me voy a llevar y voy a regresar tal fecha. Estaba definido. Tenía visión. Tenía visión. Entonces, y cuando llega ya a Jerusalén, que está destruida, pastor,
el hombre va y ve y dice, yo para esto fui llamado. Así es. O sea, tiene claridad en todo. Tiene claridad. Y ahora, como usted leyó, pastor, él llega y él convoca al pueblo. Convoca al pueblo. Y fue tal el poder, pastor, de convocación de este hombre que nadie conoce en Jerusalén. No, nadie lo conoce. Porque él fue educado, criado y educado allá en el palacio. En el palacio. Pero llega, míralo cómo está y hace la convocación. Y el pueblo, en su gran mayoría, lo apoya. Hubo un grupito que no lo quiso apoyar. Pero, como siempre, ¿verdad? Pero lo apoyaron, pastor. ¿Y en cuánto tiempo y cómo hicieron la obra, pastor? Nos damos cuenta, pastor, que en un lapso muy corto de días, ellos terminaron, pastor, esa obra. Y algo interesante es que cuando se determina, cuando tiene la visión y cuando pone a prueba esa capacitación que Dios le ha dado, vemos que tiene obstáculos. Siempre. Tiene pruebas, porque debe de entender que todo conquistador que tiene una definición, está determinado, que tiene visión y que está ungido por el Señor, va a tener obstáculos, pero, ¿verdad? Como Nehemías lo vemos, dice que hasta 4 veces llegaron, le enviaron cartas, desiste, ven, queremos hablar de lo que estás haciendo, y hubo una quinta, y él siempre respondió, no puedo, porque tengo un trabajo que hacer y no puedo distraerme, no puedo perder el tiempo en otra cosa que no sea en la misión que tengo. Y es tremendo eso, hermanos. Vamos a tener obstáculos en el avance de la conquista. Van a haber obstáculos, lo podemos ver. Y eso sería otro programa, hablar de obstáculos. Claro. Pero sí le queremos decir que cuando usted está definido en su misión, cuando usted tiene visión, cuando usted ha sido ungido y cuando usted se levanta para hacer la voluntad de Dios, se va a levantar el infierno, Así va a pegar de frente con el infierno, ¿verdad? Y Nehemías lo quisieron amedrentar, lo quisieron asustar, lo quisieron sobornar. Así es. Y Nehemías dijo, un hombre como yo va a huir, me voy a esconder. No, si yo no estoy aquí haciendo lo que yo quiero, sino lo que me mandaron a hacer. Así que van a haber obstáculos, hermano. Pero cuando Dios llama a alguien y entramos en acción, Dios va a manifestar el poder de la unción que ha derramado sobre ese hombre o esa mujer, porque va a tener poder de convocación, poder de movilización, y usted va a empezar a ver un movimiento y después de un año usted ya va a ver el crecimiento, el avance que Dios ha hecho a través de este hombre o esta mujer. Así que conviértase en un conquistador. Usted es un conquistador desde nacimiento, y métase en el proceso de discipulado para que Dios entonces te separe en el tiempo de Él a ese trabajo especial dentro del cuerpo que Él te llamó. Así que te exhortamos, hermana y hermana, para que no te quedes solamente siendo parte del cuerpo los domingos o el sábado, sino que te sometas y camines en el discipulado que Dios ha puesto en tu iglesia, para que te prepares para completar y cumplir el trabajo y el propósito por el cual Dios te llamó. Nos despedimos, pastor. Amén. Oramos ahí donde está inclinado su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de entender, Señor, que necesitamos ser ungidos y necesitamos, Señor, entrar en esa capacidad de estar activos en todo momento. Mira los conquistadores y las conquistadoras que saben que se tienen que definir, que ya tienen una visión clara. Fortalécelos, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que los unjas, que los capacites, que les des esa capacidad de movilizar multitudes en su trabajo, Señor, en la calle, en todo lugar, en la ciudad, en el barrio, donde ellos se encuentran para cumplir la misión que tenemos como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque hay hombres y mujeres activos, hombres y mujeres diligentes que hacemos bien el trabajo. Por eso te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y declaramos que esta semilla cae en tierra fértil y veremos el fruto al 100%. Le prohibimos al adversario que la toque, no la puede tocar, no se la puede robar. Declaramos, Señor, que tus hijos y tus hijas, los conquistadores, se levantan en este tiempo a seguir anunciando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.